Si quiere, entonces, pues partir ya, Tere. Yo ya voy a compartir pantalla entonces. Ya, ¿se ve? Sí, está Ya, súper. ya. Bueno, yo soy María Teresa Luxinger, soy Fellow de Oftalmopediatría y Estrabismo del Sotero del Río. Y yo les voy a hablar hoy día sobre alternativas quirúrgicas en parálisis o paresias completas del tercer nervio. Primero vamos a contextualizar un poco con unos casos clínicos y después los vamos a revisar para ver qué es lo que se hizo. Ya, el primer caso es gentileza del doctor Serrano con la doctora Herrera. Es una mujer de 43 años que tiene un antecedente de cirugía de prolactinoma en el 2020 y fue derivada por estrabismo. En primera instancia tenía un ángulo horizontal con una exotropia de -80 y se le hizo en enero del 2021 un retroceso de recto lateral supramáximo de 14 milímetros con rienda, asociado a una resección de recto medio derecha supramáxima de 9 milímetros. En enero del 2022, la agudeza visual con corrección en el ojo derecho era 20/20 y en el ojo izquierdo 20/25. Tenía una pupila derecha midriática arrefléctica y el test de Krimsky mostraba una exotropia derecha de -40 dioptrías. A la motilidad en el ojo derecho se escribe que no eleva, no aduce y no deprime. Al intento de depresión del ojo derecho sí existía un poco de intorsión y presentaba una tosis completa. El segundo caso que quiero presentar es un caso gentileza del doctor Suazo. Es una mujer de 32 años que tiene un antecedente de un meningioma de seno cavernoso izquierdo que fue operado y que notaba desviación desde los 13 años sin diplopia. Inicialmente consultó por esta desviación, tenía una desviación con una exotropia de -90 dioptrías en el estudio de estrabismo para cerca. Y al examen de mayo del 2021, perdón, se le hizo un Nishida con un recto medio izquierdo, más un retroceso recto lateral izquierdo a 15 milímetros en enero del 2021. Y en mayo del 2021 tenía una huesa visual corregida de 1 en el ojo derecho y de 0,4 en el ojo izquierdo con una midriasis arrefléctica en el ojo izquierdo y un test de Hirschberg que mostraba una exohipertropia izquierda, y ya vamos a ver los ángulos, y una motilidad del ojo izquierdo con un déficit de, pero no completo, de elevación, aducción, en este caso pasaba la línea media, y depresión y un déficit oblicuo inferior de 3 cruces. Además presentaba tortícolis con giro de cabeza a derecha. Y acá podemos ver el gato de en mayo del 2021, donde se ve el con test de Krimsky para lejos, un ángulo en ppm de -40 dioptrías y para cerca, -55 dioptrías con un I sobre D de 8, con incomitancia en las lateroversiones. Y el tercer caso es un caso del doctor Serrano, que consultó en marzo del 2024, es un hombre de 6 años. Este es el único caso, lamentablemente, que tengo la foto preoperatoria. Él tenía como antecedentes una tosis izquierda congénita más una exotropia izquierda de ángulo grande y asociado a un nistagmus multidireccional del ojo derecho que disminuyó con el tratamiento de parches y lentes, y tenía una resonancia nuclear magnética de órbitas que mostraba una hipotrofia por denervación de la musculatura extraocular que estaban inervados por el tercer par izquierdo. Al examen en marzo, entonces, presentaba una huesa visual con corrección de 0,6 y 0,1 en el ojo izquierdo y, como podemos ver en la fotografía, tenía una exotropia izquierda de ángulo grande que impresionaba también con una pequeña hipotropia en el ojo izquierdo. La motilidad del ojo derecho normal, pero en el ojo izquierdo había déficit completo de elevación, aducción y depresión. En ese momento no se observaba un nistagmus macroscópico. Entonces, vamos a pasar a las parálisis y paresias de tercer nervio. Estas son un desafío para el estrabólogo, ya que no comprenden solo un músculo, sino que son 4 de los 6 músculos extraoculares que tenemos,
¿ya? Y asociados también a, por ejemplo, si es paresia, parálisis, si es parcial o completa, asociado también a que puede haber compromiso del párpado, compromiso de la acomodación. En verdad es un desafío para el estrabólogo. Como sabemos, se pueden clasificar según la etiología en congénitas o adquiridas y también en parcial o completa de acuerdo a cuántos músculos afecte. Y en casos de requerir cirugía, la severidad y la extensión del compromiso de la musculatura extraocular y la presencia de regeneración aberrante en algunos casos tiene un rol crucial para poder tener un correcto planteamiento quirúrgico. ¿Ya? Pero hay que evaluar bien las expectativas que tiene el paciente y explicarle cuáles son los resultados a los que nosotros queremos llegar en estos casos, porque son casos difíciles. Entonces, el examen preoperatorio es esencial, ¿ya? Sobre todo, evaluar bien si es que existe alguna restricción con el test de seducción forzada y también evaluar la función residual, sobre todo el recto medio, que eso nos va a permitir em, hacer distintos tipos de cirugías, ¿ya? Con el test de fuerzas generadas. No necesariamente si no pasa la línea media en ppm, o sea, si no pasa la línea media, no significa que haya fuerza del recto medio, ya puede haber mucha restricción del recto lateral, entonces por eso son muy importantes realizar estos exámenes. En casos de compromiso parcial se puede optar por cirugía de estrabismo conversional, ya sea retroceso resecciones, inervacional o transposiciones de músculos, por ejemplo, nishida, etcétera. Pero muchas veces, sobre todo en los casos en parálisis completa, requiere de más de una cirugía. Y si es necesaria la cirugía de tosis en general, se puede realizar a los 4 o 6 meses después de la cirugía de estrabismo. Como había mencionado anteriormente, es muy, muy importante hablar sobre las limitaciones de la cirugía y lo que nosotros queremos lograr con la cirugía, que en general es lograr un área idealmente libre de diplopia en ppm y de alineamiento o el mejor alineamiento posible en ppm. Ya pasando a las opciones quirúrgicas que tenemos en el compromiso completo del tercer PAN, son todas estas que muchas veces se combinan. En general, la más predecible que nosotros tenemos y cuando hay función residual del recto medio, podemos intentar un retroceso de recto lateral con resección de recto medio supramáximos. Podemos intentar también una transposición medial de tendón del oblicuo superior, que generalmente va asociado a un retroceso de recto lateral o a una desinserción de recto lateral y fijación a periósteo, que en este caso es como para disminuir o desactivar un poco la fuerza del recto lateral. También podemos intentar la fijación a globo ocular, o sea, del globo ocular al periósteo nasal, que generalmente también se realiza asociada a la desinserción del recto lateral o a su retroceso supramáximo. Y lo último que se está estudiando ahora y con más énfasis ha sido la transposición medial del recto lateral, ya sea completo o dimidiado. Entonces vamos a partir por el retroceso de recto lateral y resección de recto medio supramáximos. Como les había comentado antes, una técnica que generalmente está reservada para cuando existe motilidad del recto medio y esta es suficiente para aducir pasando la línea media. Pero como había dicho antes, no olvidar hacer el test de fuerza generada para ver cuánto es la función residual del recto medio y también hacer el test de aducción forzada para ver si es que está muy contraído el recto lateral. Y en general se puede acompañar de tenectomía del oblicuo superior. Y esta es una de las cirugías más predecibles que tenemos de todas estas opciones, ¿ya? Elegí un paper que es del año pasado, o sea, publicado el año pasado, donde hablan de retrocesos y resecciones supramáximos como tratamiento para la parálisis de tercer nervio. Entonces, este es un estudio chino retrospectivo que se realizó entre agosto del 2010 y enero del 2021 y que contó con 8 años de seguimiento. Aquí se definió como buen resultado menos o igual a 10 dioptrías de desviación horizontal, ya sea en exotropia o en endotropia, y vertical lo mismo, menos de 10 dioptrías de desviación desde los 2 meses de seguimiento en adelante.
Se contó con 91 pacientes. De estos 91 pacientes, 45% presentaban parálisis completa, pero la mayoría tenía muy poca función de la musculatura, de esta musculatura afectada. En general, se dividió en tres grupos, que son los grupos que se necesitaba una cirugía o se programó una cirugía, el grupo que necesitó cirugías en dos o más tiempos, y el tercer grupo que fue el que requirió reoperaciones. ¿Ya? En general, los grupos que requirieron cirugías en dos o más tiempos eran grupos con un ángulo de desviación horizontal muy grande y, o que tenían también desviaciones verticales. Y las reoperaciones en general eran pacientes que quedaron con un ángulo residual no aceptable. En el grupo que se requirió solo una cirugía, que fue el 78% de todos estos pacientes, la mayoría de las cirugías realizadas fue retroceso de resección unilateral, fueron 49. En general los otros se asoció a pliegue de recto medio, resección de recto medio, ¿ya? Pero la mayoría fue RR. Las desviaciones promedio en estos grupos era de -70 dioptrías preoperatoria y postoperatoria, -12 dioptrías para el ángulo horizontal. El ángulo el ángulo vertical no varió mucho, era el máximo preoperatorio 20 y postoperatorio aproximadamente un promedio de 8 dioptrías. Y acá en esta otra tabla podemos ver a los 8 meses cuál es el porcentaje de éxito en grupos que requirieron una cirugía, que fue de 69%, los que requirieron cirugía en dos tiempos o más, que fue 57%, y los que requirieron reoperaciones, que fue 46%. El éxito en parálisis completa fue de 51% y en parcial 76%, que fue significativo a los 8 meses y es esperable porque generalmente la cirugía parcial tiene mejores resultados o sea, la cirugía en parálisis parcial tiene mejores resultados que la cirugía en parálisis completa. Y ellos sacaron como conclusión que el RR corregía exotropias de hasta 80-100 dioptrías más o menos iniciales, ¿ya? En relación a la segunda técnica, la fijación del globo ocular a periósteo nasal y ligamento cantal nasal, esta se realiza cuando hay una ausencia o mínima función de recto medio. Técnicamente es difícil e invasiva, ¿ya? Y existen distintas técnicas para realizar este procedimiento. Por ejemplo, distintos accesos, puede ser por la piel o precaruncular para llegar al periósteo nasal, y distintas modificaciones de acuerdo a cómo vamos a suturar o a juntar el globo ocular a nasal. Por ejemplo, con sutura no reabsorbible, fascia lata autóloga que no se puede realizar en niños menores de 2 años, flap de periósteo, tendón de oblicuo superior, banda de silicona y sutura a placa de titanio fijada a hueso. ¿Ya? Y además pueden existir distintos lugares de fijación, por ejemplo, la cresta lagrimal anterior y posterior y el ligamento cantal. En general no se desarrolla esta técnica en niños. Acá tenemos una tabla donde la verdad lo que yo quería mostrar con esta tabla es que existen todas estas opciones que se han estudiado, que son las que mencioné, con distintas se llama aproximaciones, accesos y distintas formas de suturar o juntar el globo ocular a nasal. Lo que también le quería mostrar es que son como series de casos, no hay mucha evidencia fuerte que nos respalde que una técnica es mejor que la otra, ¿ya? Y no se sacaron mucho los porcentajes de éxito porque como son estudios de caso, entonces en general como que se mostraban. Y les quería mostrar este estudio en relación a esta técnica que se realizó el año 2006 en India. Y lo que se hizo acá, que se mostraban 4 pacientes que tenían parálisis adquirida unilateral del tercer nervio craneal
fue en pacientes que no tenían cirugías previas. El seguimiento fue de 9 a 12 meses y la cirugía consistió en un retroceso de recto lateral, que generalmente hay que desactivar el recto lateral para realizar esta técnica. En este caso fue de 12 milímetros, más una fijación del globo ocular a cresta lagrimal anterior con sutura no reabsorbible y el acceso fue a través de la piel. No se identificaron complicaciones y tampoco se requirieron otras cirugías. Acá podemos ver que en todos los pacientes el ángulo preoperatorio era mayor de 90 y la hipotropia era hasta 20. Y en el postoperatorio, dependiendo de, bueno, de 9 a 12 meses, pero en general 9 meses fue lo mínimo de seguimiento, em, todos alcanzaron una desviación horizontal de menos o igual a 10 dioptrías y vertical menos de 10 dioptrías. Siguiendo con la siguiente, o sea, continuando con la siguiente técnica, tenemos la transposición medial de tendón del oblicuo superior. Esta técnica, la que se usa actualmente, fue descrita por Scott en el año 77, pero ya desde 1950 existen reportes. ¿Cuál es la técnica de Scott? Consiste en la desinserción y la resección del tendón del oblicuo superior sin trocleotomía, que hasta ahora a todos se le había realizado trocleotomía y esto era un poco más invasivo. Se vio que no había diferencias significativas, así que ahora se hace sin trocleotomía y se iba a suturar, se iba a hacer la transposición a borde superior de recto medio. Estas técnicas se han asociado a movimientos paradójicos e hipertropias y los resultados sí han sido satisfactorios cuando se combinan con retroceso de recto lateral más retroceso de recto superior en casos donde no existía previamente ángulo vertical inicial. Si existe ángulo vertical inicial que sea más o menos importante, bueno, no despreciable, digamos, se puede prescindir del retroceso de recto superior. Y esto fue demostrado por Maru y colaboradores en el 88. Aquí nuevamente habían pocos estudios de transposición de oblicuo superior, sobre todo porque ya está más o menos dado por hecho de que se tiene que combinar con una cirugía horizontal como retrocesos y resecciones de recto medio y recto lateral. Y este fue un caso entonces, o sea, un estudio donde queríamos estudiar el efecto en posición primaria, el efecto en el patrón en A y el efecto en la intorsión que tiene esta técnica en pacientes con parálisis de tercer nervio. Este estudio es un estudio indio que se publicó el año 2016. Fue un estudio prospectivo que contó con 10 pacientes que tenían parálisis de tercer nervio, a los que se les realizó una cirugía convencional de rectos horizontales, RR en el fondo, más transposición de oblicuo superior con la técnica de Scott, pero acá no se realizó miectomía del oblicuo superior. El seguimiento fue a 3 meses y se evaluó, como le había dicho, la desviación horizontal, que aquí el éxito se definió como que el ángulo residual fuera menor o igual a 8 dioptrías de endotropia o de exotropia. Se evaluó el patrón en A y se evaluó la torsión. La alineación en ppm preoperatoria media fue de menos 70 dioptrías con 15 a 22 dioptrías de hipotropia y postoperatoria media fue de menos 4,5 dioptrías con menos 8 dioptrías de hipotropia. El éxito quirúrgico entonces se alcanzó en 9 de 10 pacientes con cirugía horizontal y 10 de 10 con cirugía vertical. Em, Además, todos presentaban patrón en A en el preoperatorio y en el postoperatorio se eliminó en 8 de 10 pacientes. En relación a la torsión, en 10 pacientes se contaba con torsión o sea, torsión objetiva en el preoperatorio, 7 contaban con torsión subjetiva y en el postoperatorio quedaron 5 con torsión objetiva y 0 con torsión subjetiva. Y en este estudio ningún paciente presentó hipertropia o movimientos oculares paradójicos. Y finalmente vamos a pasar a la transposición medial de recto lateral, que acá hay
más papers porque está como el boom de esta técnica. Esta técnica fue descrita inicialmente por Taylor en el año 89, donde hacía una transposición de recto lateral completo, pasándolo bajo el recto superior, entre el recto superior y la esclera, y para ir a suturarlo cercano al recto medial. ¿Ya? Luego se describen algunas modificaciones de esta técnica, como la descrita en Kaufman por Kaufman, perdón, el año 91, que es una transición, o sea, una transposición en Y-split o dimidiado en el fondo, de recto lateral hacia medial. Lo que él hacía era suturar los bordes del recto medial dimidiado a nasal de las venas vorticosas nasal superior y nasal inferior. ¿Ya? Y esta técnica sí se asociaba a desprendimiento de retina serosos, que fue uno de los mayores miedos. Luego, Gokigit en el año 2013 describe otra técnica que en el fondo, en vez de ir a suturar estos bordes del recto lateral, en vez de irlos a suturar cercano a las venas vorticosas, va a suturarlos a borde superior e inferior de la inserción del oblicuo, del recto medial, perdón. Acá tenemos una foto, la primera de arriba, la que dice A, donde se ve el ojo desde arriba y podemos ver que la mitad del recto lateral pasa entre el recto superior y la esclera para ir a insertarse al borde superior de la inserción del recto medio. Y en el B se puede ver el globo ocular desde abajo y esta otra mitad del recto lateral pasa por entre el recto inferior y la esclera para ir a insertarse al borde inferior del recto, de la inserción del recto medio. Saxena en el año 2017 hace otra modificación en la cual sigue la técnica de Gokigit, pero aquí aparece en la foto en A, la de abajo A, se ve por encima del globo ocular, entonces él lo que hace es añadir este punto de fijación posterior que aumentaría la fuerza en relación al vector de la fuerza del recto medio. Entonces le daría más fuerza a esta transposición. Lo mismo hace en la parte de abajo con la mitad de abajo del recto lateral. ¿Ya? Y también hay descritas otras técnicas con suturas ajustables, otras técnicas con fascia lata autóloga, en donde se trata de prolongar el recto lateral que está muy restringido. La gracia de esta técnica es que tiene un bajo riesgo de isquemia de segmento anterior porque solo se trabaja sobre un músculo, que es el recto lateral en el fondo, pero es una técnica difícil de realizar. Acá seleccioné 3 casos. Este es el primero que ocupa la técnica de Kaufman, que recordemos que esta técnica de suturar las mitades del recto lateral en relación a la parte nasal de las venas vorticosas, ¿ya? Este fue un estudio alemán retrospectivo de pacientes operados entre el 2009 y el 2017. El seguimiento fue a 3 meses, pero ¿qué es lo que quería evaluar este estudio? ¿Y por qué yo creo que es importante? Porque quería evaluar la efectividad y además las complicaciones que se habían asociado a esta técnica, que era el desprendimiento de retina seroso. Entonces, ellos para evaluar esta complicación hicieron un OCT macular pre y postoperatorio, ¿ya? Y contaron con 29 ojos de 26 pacientes, que 8 tenían cirugías previas. En general, las cirugías previas eran retrocesos de rectos laterales, ¿ya? ¿Qué encontraron? 26 de 29 pacientes mantuvieron una reducción amplia y estable de la exotropia, que esto correspondería al 89% de los pacientes. A 27 pacientes se les pudo tomar una OCT adecuada. 9 de ellas presentaban desprendimiento de retina seroso, que fueron diagnosticados 8 por OCT y una al examen clínico, y 8 de ellas tenían compromiso macular. La mayoría de estas complicaciones se presentaron durante los primeros 2 a 3 días postoperatorias. La última se presentó a las 2 semanas y se resolvieron todas con buena agudeza visual posterior entre 2 semanas y 2 meses postoperatorios.
¿Ya? En esta tabla podemos ver en grados, ¿sí? Que la desviación horizontal preoperatoria fue de 43,6 grados de exotropia y a los 3 meses de 6,5 grados de exotropia. Y lo otro, la explicación de por qué podría producirse este desprendimiento de retina seroso sería por un aumento de la presión en los vasos coroideos posteriores, que serían causados por la manipulación del globo ocular durante la cirugía o por edema retrovulvar postoperatorio. Este otro estudio es el estudio original de Coquillit, donde presentó la técnica de recto lateral dimidiado suturado a nasal. ¿Ya? Este fue un estudio prospectivo de cohorte entre mayo del 2008 y febrero del 2010 de Turquía, o sea, en Turquía. Se publicó el 2013 y la cirugía entonces las dividió entre pacientes que solo necesitaron cirugías que es la que describió él del recto lateral dimidiado a nasal, o necesitaron alguna otra cirugía como una resección del recto medio ipsilateral o un retroceso de recto lateral contralateral. ¿Ya? El éxito quirúrgico se definió como endotropia o exotropia menor o igual a 10 dioptrías. Fueron pacientes con parálisis completa del tercer nervio craneal, juntaron 12 ojos de 10 pacientes con una exotropia preoperatoria de 45 a 90 dioptrías y obtuvieron un éxito inicial solo con la transposición de 50%. Y 9 de 10 tuvieron éxito al final, posterior a segunda cirugía en cuatro pacientes que son las que les comenté anteriormente. El seguimiento fue hasta 26 meses y no se presentaron las complicaciones que se presentaban con la otra técnica, como el desprendimiento de retina seroso. Entonces, acá esta tabla es para mostrarles el ángulo final de exotropia, que estuvo entre los 0 y los 10 grados de exotropia, excepto en un paciente que fue de 25 grados o sea, perdón, dioptrías de exotropia. Y esto fue porque el paciente quedó contento con esta exotropia residual y no quiso volver a operarse. Y el último estudio que les quiero presentar es un estudio que es internacional, que se publicó el año pasado también y que fue liderado por el Boston Children's Hospital. El objetivo fue determinar el éxito y las complicaciones asociadas a la transposición nasal de este recto lateral dimidiado en la parálisis del tercer nervio unilateral. Entonces fue un estudio retrospectivo de cohorte multicéntrico internacional no randomizado y que registró pacientes entre agosto del 2017 y junio del 2018. Participaron 36 cirujanos del mundo. Se juntaron al final 146 casos, pero 98 cumplieron con los criterios de inclusión. El seguimiento fue a 6 meses y el outcome primario se definió como el alineamiento en menos de 15 dioptrías de ortotropia y en relación a los outcomes secundarios quisieron estudiar la incidencia de dificultades técnicas, incidencia de complicaciones que amenazaban la agudeza visual y factores asociados a la fusión postoperatoria. Como dije, se juntaron 98 pacientes. A 88 de ellos se les realizó transposición nasal de recto lateral y a otros 10 se les realizó esta misma técnica, más otra cirugía en los rectos horizontales, por ejemplo, pliegues de recto medio o resección de recto medio, ¿ya? Y ¿qué fue lo importante? El éxito total alcanzado fue de 69% al final del estudio. En pacientes que no requirieron otra cirugía adicional horizontal fue de 67%. Y pacientes que sí requirieron otra cirugía horizontal fue de 80%. Lo importante acá es que se asoció a éxito quirúrgico la atenectomía del oblicuo superior, ¿ya? Y también vieron que la magnitud de la corrección dependía de la desviación preoperatoria, y esto lo explicaban porque probablemente a mayor desviación existía un mayor grado de restricción del recto lateral, y esto hacía que cuando se transpusiera tuviera mayor función. 34% de estos pacientes presentaron fusión postoperatoria.
En relación a las dificultades técnicas, se encontraron en 30%. La mayoría de ellas fue dificultades al dimidiar el recto lateral. También se describieron complicaciones de compresiones del globo ocular o simplemente la cirugía fue difícil de completar. ¿Ya? Y generalmente o sea, todas estas dificultades técnicas estaban asociadas a que tenían cirugías previas en ese mismo ojo. ¿Ya? Y en relación a las complicaciones, se presentaron en el 11%. La que más se presentó fue efusión coroidia, seguido de una disminución de la agudeza visual de causa no aclarada. En general, se asoció a estas complicaciones un mayor ángulo preoperatorio, pero además, y muy importante, se asoció a la posición a la que quedaba el recto lateral respecto a la inserción del recto medio. En los pacientes que tuvieron estas complicaciones, el recto lateral quedó una media de 10 milímetros de la inserción del recto medio, ¿ya? Mientras que en pacientes que no presentaron estas complicaciones, el recto lateral quedó una media de 0 milímetros de la inserción del recto medio. Entonces ellos sacan como conclusión que si es que el recto lateral queda a más de 4,5 milímetros de la inserción del recto medio, existiría mayor riesgo de complicaciones. Eso con los estudios. Entonces ahora vamos a ver el desenlace de los casos presentados anteriormente. El caso 1, que tenía una exotropia residual de menos 40 dioptrías, se le realizó en febrero del 2022 un retroceso del recto lateral derecho de 18 milímetros al limbo y una fijación de recto medio derecho a canto nasal con Mercilén. Recordemos que este caso o sea, se le había hecho un retroceso y resección supramáximos. ¿Ya? El retroceso del recto lateral fue con rienda y acá se encontró que el recto lateral no se encontraba a 18 milímetros o 14 milímetros como había descrito el protocolo anterior, se encontraba adelantado. En abril del 2022, perdón, no 2024, se retiró la sutura de tracción y sí hubo hartos problemas con esta paciente porque se le diagnosticó una celulitis preseptal que se trató con antibiótico vía oral, que tuvo buena resolución, además tuvo un granuloma y una reacción a cuerpo extraño. em, y en mayo del 2022, que fue la última evaluación con medición de su desviación residual, quedó con una exotropia de menos 18 en ppm que fusionaba. Inicialmente no tengo el ángulo preoperatorio, pero por la fotografía que presenta acá, me parece que puede haber un pequeño ángulo de exotropia residual. El segundo caso era esta paciente que tenía menos 55 dioptrías de desviación en ppm para cerca. Se le realizó entonces el 1 de junio del 2021 un pliegue de recto medio izquierdo más una fijación a tendón cantal interno. El primer día postoperatorio estaba con una endotropia izquierda de más 25 dioptrías y un par de días se le tomó este video. Ya. A ver. Se puede ver que existe una motilidad Ah, sí. residual. Perdón, el 1 de julio del 2021 se le retiró la tracción Ya. y así se veía en octubre del 2021, donde estaba con una exotropia de menos 10 dioptrías para cerca en el ojo izquierdo y quedó con lentes con prisma. Este es el último Ya. video, Dale. A la izquierda y a la derecha. Derecha. Eso. Listo. que tiene bastante buena motilidad. Ya. Y el tercer caso, que fue el niño con esta exotropia de gran ángulo, se le realizó en abril del 2024 una transposición medial de recto lateral dimidiado al ojo izquierdo. El primer día postoperatorio estaba con un test de Hirschberg con una endotropia izquierda alrededor de 5 grados en ppm. Aquí están las fotos donde se puede ver el resultado postoperatorio inmediato.
y actualmente está con un test de Hirschberg en 0. Y quería por último mostrarles este video de la cirugía de este niño, en donde se realiza el test de deducción forzada. O sea, se realiza una peritomía en 360 con estas relajantes. Aquí se va a aislar el recto lateral. Acá se está realizando la mectomía del oblicuo superior y la desinserción del oblicuo inferior. Y acá se está dimidiendo el recto lateral. Acá se está utilizando este gancho que es del doctor Serrano, que tiene ese canal para facilitar la sutura. Y es importante, perdón, es importante dimidiar al menos 15 milímetros del recto lateral en esta técnica. Aquí la desinserción. Y acá se están pasando las suturas por debajo del recto, o sea, entre el recto inferior y la esclera. Y se va a suturar cercano a la inserción del recto medial. Acá en esta primera sutura no se cierra el punto porque se trata de ver el test de Hirschberg intraoperatorio para ver cómo queda la alineación, que en general se trata de dejar con una endotropia pequeña. Acá se pasó la sutura bajo el recto superior y se está suturando a nasal. Y ahí se terminó de suturar el punto inferior. Y acá cerrando la conjuntiva. Y ese es el resultado. Y como para finalizar, entonces me interesa que veamos esta parte. Cuando la parálisis es completa, tenemos como técnicas quirúrgicas, como opciones, perdón, la transposición del oblicuo superior, entonces, la desinserción del recto lateral con su fijación a periósteo o el retroceso de recto lateral supramáximo y todas las técnicas de fijación del globo ocular a medial. Y acá faltaría agregarle entonces la transposición de recto lateral dimidiado a nasal. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nos- Comentarios o preguntas. Quien levanten, pongan la manita.
Doctor, Ya. ¿Se escucha bien? súper. Sí. Sí, Ya. perfecto. Vale, yo quería hacer algunos comentarios con respecto a las cirugías que mostró la doctora. El primer comentario que quería hacer es que cuando uno está haciendo un retroceso supramáximo, un recto lateral, en el contexto de un paciente con un tercer par, yo creo que hay que tratar de, si vamos a fijarlo a esclera, ese recto lateral, ojalá se haga fijando directamente la esclera, lo más atrás posible. Vimos en este caso como una sutura con riendas no quedó realmente donde en teoría debió haber quedado. O sea, estaba bastante más adelantado el músculo. Cuando lo fuimos a buscar, por lo menos unos 6 milímetros por delante de lo que tendría que haber estado. Y probablemente esto tiene que ver con que el ojo se mantuvo en exotropia el tiempo en que estuvo en el postoperatorio inmediato y por lo tanto le permitió a ese músculo quedar adherido más adelante. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, yo nunca he hecho una fijación a periósteo de un recto lateral, las veces que me ha tocado operarlo lo he tratado de suturar lo más atrás posible. Lo otro con respecto a las fijaciones a periósteo nasal, la experiencia que tenemos es poca. Con el doctor Suazo hemos operado 3 casos, 4 casos, y ahora que me acuerdo, 3 o 4, y en realidad han tenido, nuestra experiencia es bastante poca, pero hemos tenido algunas incomodidades bastante importantes en el postoperatorio. ¿Ya? No sé si dependerá de una mala técnica o será inherente a la técnica, pero los pacientes se han inflamado bastante, ha sido molesto, hemos tenido que tener más controles. ¿Ya? Aunque si bien es cierto, el resultado final con respecto al ángulo no ha sido para nada malo. ¿Ya? Y durante bastante tiempo no nos atrevimos a hacer la diminución del recto lateral, hasta que decidimos hacerlo en esta última cirugía que mostramos. Y ahí en realidad todo lo que podía salir mal, salió mal. Digamos, nos pasaron una caja que tenía unas pinzas que todo lo que tocaban lo destruían, ¿ah? Y el ojo sangró de una manera muy poco común. No le avisaron al chino cuando era la cirugía, así que estuve con los primeros 45 minutos operando solo, lo cual no les recomiendo hacer esta técnica solo. Al final llegó el doctor Suazo y pudimos terminarla. Pero aparentemente el resultado hasta el momento, que llevamos como unas 3 semanas, ha sido bastante bueno. Le hemos hecho fondo de ojo, todos los controles y ha estado impecable el fondo de ojo. ¿Ya? Así que por el momento con esta técnica, con la única caso que llevamos, estamos bastante conformes hasta ahora. ¿Mm? Eso les quería mencionar. Muchas gracias. Doctor Morgado. Em, bueno, no, yo más que todo quería felicitar a María Teresa porque la verdad es que hizo una revisión súper extensa del tema, estuvo harto tiempo revisando esto, o sea, tuvo que resumir bastante para poder reducirse al tiempo que tenía destinado, pero en realidad ella hizo mucho más y estuvo muy bueno el resumen. Estos casos son bastante complejos y lo que a todos nos complica cuando tenemos que llegar a enfrentarnos a pacientes así y, y ver así como todas las técnicas resumidas, la verdad que encuentro que es bastante útil. Nos sorprendió, o sea, a mí se me sorprendió personalmente ver que la tasa de éxito publicada era bastante mayor a la que yo tengo como en mi registro personal, pero también conversamos que podría haber un sesgo de publicación, porque la verdad es que en personas quedan demasiado buenos los números, las tasas de éxito en pacientes que quedan con menos de 10 dioptrías prismáticas de ángulo postquirúrgico. Pero bueno, de todas maneras, independiente de si hay sesgo o no, es bueno contar con todas estas herramientas porque, como decía María Teresa, son bastante complejos y todos nos complicamos cuando nos toca enfrentarnos a ellos. Así que gracias, María Teresa, por el resumen. Gracias. Doctor Villaseca. Buenos días. Lo que yo quería, bueno, Claro. primero que nada, agradecer a María Teresa por esta revisión y contarles la experiencia que tenemos nosotros en el Grupo El Salvador. En primer lugar, aquí lo importante frente a hay muchas descripciones de técnicas, finalmente, que probablemente ninguna es tan buena. Pero fundamentalmente aquí lo importante es deshacerse del recto lateral de alguna manera
y generar una fuerza al menos pasiva de aducción con alguna de las técnicas que existen. En ese contexto, yo diría que hay o cuatro grandes técnicas. Uno es la retroresección que tú mostraste del grupo chino, que en general la retroresección puras con o sin oblicuo superior, en general tienen un buen resultado postoperatorio inicial. Ahí los chinos hablaban de 8 meses de seguimiento, pero el gran problema de esa técnica, que es fácil, es que la recurrencia es alta en un seguimiento mayor. Entonces, finalmente, esos números tienden a ser un poquitito no reales porque finalmente terminan todos en exotropia. Y por lo tanto, algo hay que hacerle al recto medio, además de solo resecarlo, y ahí es donde están estas suturas de tracción que van hacia el medio con algo que yo nunca he hecho y que en general se describen como que dejan problemas inflamatorios en el canto o en el ángulo interno, pero aparentemente pueden ser útiles. Las otras técnicas que tú no mencionaste es una técnica de John Lee, del grupo, cuando él estaba vivo, del grupo de Londres, en que hace una retroresección supramáxima de los laterales, pero hace unas suturas de tracción que van desde los rectos verticales a través del párpado superior e inferior y dejan el ojo fijado en aducción. Eso nosotros lo hicimos. Tienen un porcentaje bastante bueno de éxito con un seguimiento a largo plazo en el grupo de Londres, y los que alcanzamos a hacer también nos fue bien. El problema es mantener esta tracción de por lo menos un mes, que o dura o se inflama o se infecta, como les pasó en el caso que ustedes presentaron. Y por eso la tendimos a abandonar. Luego se hizo muy famoso la técnica de fijación del recto lateral al periósteo para deshacerse de él, que generalmente funciona muy bien en los grupos internacionales. Nosotros hicimos algunos casos, también nos fue bien, pero el problema que teníamos es que era muy difícil para nosotros pasar la sutura al recto lateral a través del periósteo, porque teníamos que pedirle al orbitólogo que estuviera con nosotros, que no siempre es tan fácil, o bien lo hacíamos con una sutura ciega, y el problema que teníamos era que la aguja era de un tamaño muy grande. En la última APOS de hace pocos meses atrás, la Andrea Molinari presentó un caso con fijación esclera del fijación de periósteo del recto lateral, y ella hablaba de una aguja especial que era muy útil porque tenía el tamaño ideal para hacerlo. Así que si es predecible, para mi gusto, con una buena aguja, funciona súper bien. A nosotros nos funcionó bien, pero a veces era súper complicado poner esa sutura. Finalmente tiene esta técnica de la transposición del recto medio, el recto lateral, perdón, hacia el recto medio, que en el grupo de la Linda Dagui, que la gracia que tiene es que cuando empezó esto con el grupo de los turcos y los grupos de los europeos, eran pocos casos, y este caso multinacional, la gracia es tratar de demostrar si la cuestión es útil o no. Y lo es, según los estudios que ellos tienen, pero hay un punto importante, que es la dificultad de la técnica que tú dices, y el otro tema tiene que ver con el riesgo visual. Ese riesgo visual que uno lo dice al pasar no es menor para mi gusto, porque nosotros no estamos acostumbrados a que las cirugías de estrabismo tengan riesgo visual. Y aquí hay un riesgo visual que puede ser tan descrito de hasta un 15-20%, que para mi gusto no es menor. Yo una vez traté de hacerlo, pero uno de los grandes problemas, y lo comentamos con Vélez alguna vez, es que el recto lateral puede estar tan contracturado en terceros pares de larga data que es muy difícil llevarlo al otro lado, y ahí es donde se producen eventualmente los problemas. Y como no teníamos ninguna solución, y esto lo presentamos al grupo nuestro hace dos congresos atrás, y tomamos la idea de otra turca, que la doctora Özkan, que fue presidenta de la ISA la última vez, y es nuestra técnica que estamos haciendo, que nos ha ido muy, muy bien, que es hacer de nuevo una retroresección supramáxima, que sabemos que no funciona a largo plazo, pero el pero es inyectarle Botox al recto lateral en el momento. Entre 5 y 7,5 unidades, o inyectado hasta 10 unidades. Llevamos 5 casos hasta el momento, 4 casos, 2 bilaterales y 2 unilaterales, en que hemos hecho esta técnica, y con seguimientos estamos hablando de 5 años, 4 años, y están perfectamente dentro de un más o menos 10 dioptrías prismáticas.
Así que si bien no tenemos experiencia en la transposición, y felicito a Daniel que la hizo porque a mí me daría susto, es que para nosotros la técnica, la retroresección con Botox nos está resultando muy exitosa. Hicimos una recién el jueves pasado y en el postoperatorio inicial, que es nada, días, va muy bien, pero en los otros pacientes tenemos una experiencia muy satisfactoria con una técnica bastante más fácil, para nuestro gusto, relativamente predecible, y que funciona a largo plazo, al menos en los pocos casos que llevamos, que obviamente nunca van a ser muchos porque nunca hay tantos, y por eso uno necesita de estos grupos multinacionales para lograr conclusión. Em, un comentario. Bueno, primero felicitarte porque en realidad bien completa la revisión y entretenida. eh, y además con casos propios que lo hacen más interesante. Pero voy a referirme a dos cosas que no comentaste mucho, María Teresa. Uno es que en todos los casos de cuando hablan de parálisis de sexto, parálisis de tercero, sobre todo, uno de los grandes problemas es saber si estamos hablando de paresias muy acentuadas o de parálisis. Y eso hace toda la diferencia. O sea, a mi gusto, digamos, por ejemplo, las retroresecciones supramáximo y todo, no funcionan en parálisis de frentón. O sea, lo que pasa es que probablemente algunos de esos casos son parecias importantes. Y el trabajo chino, cuando uno lo lee así, parálisis de tercero, eran montones de parecias. ¿Mm? Así que hay que tener cuidado cuando uno analiza la literatura en ese sentido. De hecho, en uno de los videos que ustedes mostraron de un paciente de Daniel, esa niña que al comienzo mueve para adentro, eso no era parálisis. Es imposible mover para adentro. Pero después la contractura del lateral se lo comió y en el segundo video tú veías que no movía para adentro y parecía parálisis. Ojo con todas esas cosas. El segundo cuestión muy importante es que esto, bueno, los pacientes uno tiene que hablar de la cosa, de la diplopia, porque, o sea, para mi gusto, una parálisis de tercero, en el fondo, binocularidad útil no va a tener nunca, casi. Es un poquito eh, extremo lo que estoy diciendo, pero siempre le dicen a uno, si tiene unos cuantos grados de fusión y esto, lo otro. Pero también es una fusión tan precaria, tan limitada, a veces tan temporal que en la vida real sirve poco. Entonces, una de las cuestiones que uno tiene que hablar con los pacientes es decirle hasta dónde está usted dispuesto a lidiar con la diplopia versus quedarse con este aspecto. Mi experiencia es que siempre el paciente no se va a resignar a verse como se ve con una parálisis total y va a dar la pelea, salvo que sea muy viejito. Pero la diplopia esa va a ser un tema. Nosotros tuvimos un paciente joven que tenía una parálisis total, que le operamos como 2 veces, después el plástico le levantó el párpado y fue incapaz de tolerar esa diplopia. Nunca me voy a olvidar eso, hace como un montón de años, y hubo que deshacerle la cirugía de la tosis. Así que ese es un tema. Ahora, la experiencia también es que el paciente que queda finalmente en una desviación, que generalmente algún grado de exotropia al cabo del tiempo, convive con eso. Existe esta cosa que no es supresión en los adultos, pero que es un ignorar diplopia que funciona. Nunca me voy a olvidar de una religiosa que operé, una parálisis de tercero, que quedó con diplopia, le puse un lente de contacto con oclusión para, en el fondo, eliminar la diplopia. Y meses después volvió sin el lente de contacto y le decía, bueno, ¿y qué pasó? No me gustaba ponérmelo, sacarlo. Bueno, y su diciéndole, no, ahí está, no, le ignoro. Entonces, el problema es que uno no sabe cuánto se va a demorar en ignorar cuáles son sus características de personalidad, etcétera, de modo que tiene que traspasarle esa responsabilidad al paciente. Y en cuanto a las cosas técnicas, sobre lo que ya dijo Eduardo, que lo comentó casi todo, quiero decir que la transposición del oblicuo superior al recto medio es una buena técnica en la parálisis congénita. Yo tuve un par de niños que se lo hice y funcionó perfecto. Pero en adultos es un problema para mi gusto. Yo también tuve un par de pacientes y uno que no lo voy a olvidar nunca porque lo tuve que operar como 4 veces, que quedó con estos movimientos paradójicos, con intorsión. La serie esa que tú mostraste parecía súper buena, pero
no fue mi experiencia, y por lo tanto yo no lo haría en adultos, la transposición del oblicuo superior al medio. Y por lo tanto, en el uso de las suturas de Lee también la hemos usado, pero es un cacho porque hay que estar varios días o semanas con eso y el paciente eso le molesta, y hay que estar manejándola, etcétera. Y en ese sentido es mejor la técnica que estaban usando el Grupo El Salvador con el Botox, que en realidad nosotros también la hemos usado en 2 pacientes, creo, y funciona, es buena opción. Pero lo que más hemos hecho nosotros es la fijación al periósteo, que nos va bien. Ahora, nosotros no nos va bien, digamos. Igual después tienden a volver un poquitito a la exo. Yo creo que eso les pasa a todos, digamos, pero los pacientes quedan contentos. El tema es, nosotros nos sacamos la sutura afuera hacemos como una incisión de dacrio y anclamos con la sutura irreabsorbible como el grupo indio al periósteo y ahí se queda. Lo importante en esa técnica, yo creo que la vamos a presentar en un minuto, es que uno tiene que fijar muy firme para que quede el ojo un poco en ET, porque si eso no pasa, no funciona. Y cuando uno está cerrando esa sutura irreabsorbible, a veces se te suelta un poco y uno tiene que volver a entrar y volver a apretar. Y en un caso de la doctora Acuña tuvimos que entrar 2 veces para volver a cerrar con más fuerza y dejarlo en ET. Pero no nos dio problemas de piel, ni celulitis, ni ninguno. Tenemos varios casos hechos así. Y lo otro que quería transmitir es que la fijación del recto lateral al periósteo, yo me declaro bastante incapaz de hacerlo. Es difícil, como decía Eduardo, pero hice un par de casos con los orbitólogos. Y aunque lo hicieron perfecto y todo, me cargó porque el paciente queda con un ojo absolutamente inmóvil y el aspecto estético es peor que tener un poquito de exo con algo de movimiento. Así que al final la abandoné. Eh, Esas son las experiencias nuestras. Pero me encantó la presentación, María Teresa, y te felicito porque estaba bien completa. Y lo de la fijación del recto lateral, la nasal, le tengo mucho respeto por todo lo que todos han comentado, pero además porque yo me acuerdo cuando abandonaron en la transposición al sexto par, decían, cualquier técnica que te interviene en territorios tan amplios, que deja tal cicatrización, que hace imposible que uno a ese ojo vuelva a entrar, eh, es un punto en contra, digamos. Ahora son casos especiales, yo concuerdo con eso, pero esos casos van a ser irreoperables de cualquier cosa después, digamos. Muchas gracias, doctor. Quería decir unas cositas sobre lo que usted mencionó, lo de efectivamente, para definir entre parálisis y paresia, en todos los estudios no está muy bien definido. De hecho, lo hablábamos con el doctor Morgado, que palsy para afuera, digamos, puede ser parálisis o paresia. Entonces, efectivamente, en el grupo chino, si bien la mayoría de los pacientes estaban en el grupo que es más parecido a las parálisis, pero igual tenían algo de movimiento. Entonces, claro. Ahí tenían un poco de mejores resultados de los que quizás se obtenían en solo parálisis. ¿Sabes qué está pasando mucho en estrabismo? Que como uno trata de publicar cosas que son escasas, mezclan cuestiones. Por ejemplo, esto pasa en las parálisis, también está pasando en exotropia intermitente, que meten exotropias intermitentes verdaderas y microexotropia de base que uno lee los resultados y son cuestiones distintas. Así que hay que tener cuidado en eso. Lo otro con respecto a la diplopia, por ejemplo, en el primer caso que presenté, la paciente quedó con alineación aceptable, pero ella no se quiso operar la tosis. Entonces quedó con su tosis, pero con su ojo derecho bajo el párpado. Eso. Doctor Serrano. Eh, sí, quiero agradecer al doctor Ingurraga por el comentario que hizo, porque efectivamente se nos había quedado en este intereso. El tema de que paresia versus parálisis es un tema importante aquí y modifica los resultados a largo plazo. Por eso soy muy hincha de hacer algún test que me permita saber si hay algo de función residual del recto medio. Porque si hay algo de función residual del recto medio, ahí vale la pena jugárselo por las grandes resecciones, por hacer cirugías inervacionales también, ya que funcionan bastante mejor y los resultados siempre van a ser mejores que cualquier otro tipo de cirugía que hagamos, ¿ya? Y que es muy difícil a veces poder decir,
en el preoperatorio qué tanto grado de función residual hay. El test de fuerzas generadas algo nos va a decir, pero también puede estar de alguna manera contaminado. Y lo otro que también quiero mencionar es que con respecto a esto de ignorar, ignorar una imagen, no suprimirla, sino que ignorarla, es mucho más fácil cuando el ángulo es más grande. Y por lo tanto el paciente puede no agradecer que nosotros le achiquemos el ángulo. Y en general trato de simular esa situación sensorial en el preoperatorio con prisma, ¿ya? Para que el paciente más o menos tenga alguna idea y pasarle la pelota a la responsabilidad del paciente. Mira, así vas a quedar sensorialmente, eso vas a sentir. ¿Ah? Y a veces el paciente está tan entusiasmado con la idea o con la expectativa que tiene de la normalidad postoperatoria que después se puede arrepentir amargamente. ¿Ya? Ahí también me pasó una vez lo que le pasó al doctor con respecto al lente de contacto oclusor. Lo mandé a comprar por AliExpress. El paciente al principio le pareció bien y después lo dejó de usar justamente porque yo creo que en el largo plazo la diplopia, de alguna manera la gente se acostumbra y logra hacer su vida bastante bien con diplopia. Eso es algo que uno al principio le tiene mucho miedo y se siente muy frustrado, pero claro, al final la gente de alguna manera se acostumbra, no sé cómo, pero lo hace. Sí, perdón, Álvaro, un segundito, solamente para reforzar eso, en los pacientes de tercero que hacemos, yo hago exactamente lo mismo que tú, les advierto y les requete contraadvierto que van a seguir viendo doble, ni siquiera les digo que no van a ver doble. Usted, Mm. esto va a ver doble igual, porque si quedan alineados para el frente, que no ocurre nunca, basta que miren un poco para la derecha y para la izquierda van a ver doble igual. Y les digo, incluso les digo, mire, el párpado caído de repente es el tratamiento que usted necesita. Porque entonces no se va a ver el estrabismo, se va a ver la ectosis, obviamente, pero no va a tener diplopia. Y a pesar de todas las amenazas, obviamente la gente quiere hacerlo porque quiere mejorar lo que tiene. Y de los casos que tenemos, de los largos, de los 4, del largo seguimiento, hay una que está insatisfecha hasta el día de hoy y busca cosas que ya varios chats van. Y yo le digo, no hay nada más que hacer que esto, y punto. Pero como tú dices, o sea, aquí estos pacientes, el que más contento queda si uno le va bien es uno, pero los pacientes nunca quedan muy, muy contentos. Y uno lo tiene que saber desde el principio y como los amenazo un poquitito, después si me vienen es que esto es lo que hay y nada más. Así que eso es. Doctor Morgado. Yo muy cortito nomás, como reforzando lo que ya dijo Maite, que si bien es muy raro que las publicaciones anglosajonas hagan la diferencia entre paresis y parálisis, todos son POSIS, pero fuimos a buscar eso sí, las motilidades para ver si podíamos como un poco dilucidar los porcentajes y en general la mayor parte de los pacientes, como un 80%, tenían déficit de -4, que si bien podría ser que sean parálisis o que tengan paresis con restricción muy intensa, era como en general saber que la mayor parte de estas publicaciones tienen tasas muy altas de parálisis o paresia eh, intensa. Pero efectivamente es muy difícil poder hacer la diferencia así como categórica, no tienen la costumbre con nosotros de diferenciar paresia de parálisis. Eso no. Bueno, muchas gracias. ¿El doctor Suazo quiere decir algo? ¿Está muteado? Sí. Hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ya. ¿Sí? Oye, felicitaciones, una excelente presentación. Yo creo que uno de los temas más complejos, junto con la DBD, es la parálisis del tercer par. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, fíjate, porque las experiencias de todos han sido más o menos parecidas. Todos hemos tenido éxitos y frustraciones. Los pacientes, lo peor que me ha pasado a mí, por ejemplo, que se estaba rotado un ojo operado de un tercer par y tomé el músculo recto superior en vez del recto lateral. O sea, cosas de ese tipo pueden aparecer. Y después darse cuenta y rehacer y deshacer. O sea, cosas de ese tipo. El mayor problema que he tenido con un paciente quirúrgico ha sido justamente en parálisis del tercer par, cosa que, bueno, en este caso Daniel lo sabe. Lo que me llama la atención, que hace mucho tiempo estábamos con Daniel viendo la posibilidad de hacer esta cirugía del split del recto lateral hacia el recto medio. En lo personal siempre tuve un poco de miedo de hacerlo por riesgo de fusión coroidea y todo lo demás. Tuve la suerte de ayudar a Daniel en la cirugía y aparecieron varios tips y yo pensé que técnicamente iba a ser más difícil. Y la verdad que
no fue tan difícil. Por lo tanto, yo creo que hay una alternativa. A mí, en lo personal, el resultado, o sea, opino que es mejor de lo que yo esperaba. Así es que yo creo que se acaba de abrir una puerta que podemos conversarla y probarla, siempre con la venia de los pacientes y teniendo en cuenta lo que han dicho todos hasta el momento, que las expectativas en estos casos siempre son muy limitadas. Felicitaciones nuevamente y eso es lo nomás que quería decir. Saludos. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. ¿No? Muchas gracias a todos. Gracias, María Teresa. No sé si vamos a seguir con el caso al inmediato, ¿ok? Yo creo que sí, para que... Andrea, ¿tú vas a presentar? Sí, a mí me toca. No vamos a parar, ¿cierto? Seguimos nomás, ¿sí? No sé Ya, cuál es voy a la... compartir. Pero que cuando es Zoom en realidad es como fome parar porque no hay mucho que hacer Oh, tampoco. Sigamos nomás, Andrea, yo creo. Ujú. voy a compartir pantalla. No, espérenme un segundo, que estaba... Ahora sí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ya, ya. Ok. Les voy a presentar un caso clínico que la verdad es poco frecuente. Yo creo que de estos casos poco frecuentes uno aprende y en las discusiones que se generan en el grupo y la toma de decisiones que hay que tomar en grupo, igual uno aprende mucho, ¿ya? Este es un paciente masculino de 7 meses que se presentó en octubre del año pasado con un motivo de consulta de un ojo rojo, un ojo derecho rojo con epífora y la mamá refería que ese ojito era más chico, ¿ya? Al examen oftalmológico el paciente tenía un rojo pupilar alterado, ausente prácticamente en el ojo derecho, positivo y sin alteraciones en el ojo izquierdo. Fue difícil examinar a este paciente. Él tenía en la biomicroscopía con toda la dificultad, daba toda la impresión de que ese paciente tenía un quiste en el iris que cubría hasta el eje pupilar, ¿ya? Y el plan en ese minuto fue un examen bajo anestesia, una ecografía y una VM. Entonces se solicitó entre el equipo juntarse para hacer el examen bajo anestesia y para al doctor Fuentes en el hospital para que nos hiciera la VM. ¿Ya? Entonces, este examen se logró hacer en noviembre y cuando se llegó a pabellón, ya no era un quiste que ocupaba el espacio, lo que se veía era una lesión pigmentada que estaba adosada al endotelio corneal, pero que no ocupaba espacio en la cámara anterior. Entonces, la primera impresión fue, hubo una equivocación en este diagnóstico inicial y nunca fue una ocupación de espacio de cámara, sino que una lesión pigmentada en la córnea. Se hizo, se examinó completo al paciente, se hizo una gonioscopía. En la gonioscopía el iris se veía, lo que se veía era un iris de aspecto más plano, con una pupila sin alteraciones y un ángulo que se veía más pigmentado, pero hacia todo, digamos, alrededor del ángulo, el ángulo se veía en 360. El fondo de ojo era normal en ambos ojos, la presión era normal, entonces fuimos a la VM. Ese era el aspecto que tenía el paciente. Era una lesión pigmentada que ocupaba 2/3 del espacio de la córnea, digamos, y aquí se ve la pupila porque ya la pupila se estaba dilatando, ¿ya? Entonces en la VM no se veía ninguna ocupación de espacio, la ecografía era normal en ambos ojos, esa es la VM del ojo izquierdo, este es el aspecto del ojo izquierdo, ¿ya? Entonces, muy cortito aquí solo para mostrar, porque es difícil, pero ahí estaba la lesión, se intentó, entre otras cosas, hacer la gonioscopía y solo para ver si se logra ver que ahí está, se veía el ángulo, yo creo que ahí se ve mejor,
Ahí estaba el iris, pero lo que le quería mostrar es que se ve abierto el ángulo, ¿ya? No había un problema en ese sentido. Entonces, se tomaron, ¿qué decisiones? El paciente no se veía, excepto esta lesión que nosotros decíamos, ¿qué es? O sea, es una especie de digenesis del segmento anterior, no compromete el resto del iris, no hay nada en cristalino. Solo veíamos esta lesión pigmentada, dijimos, bueno, primero utilicemos midriáticos, ¿cierto? Para liberar un poco el eje visual, utilizar parche y en el ojo izquierdo y control. Vamos a ver cómo evoluciona. La mamá vuelve a consultar el 19 de marzo porque el paciente nuevamente ha tenido dolor ocular con ojo rojo y mucha fotofobia. No se deja este paciente examinar en la biomicroscopía, entonces se plantea de nuevo reevaluarlo en pabellón. Y cuando vamos a pabellón nuevamente, lo que encontramos ahora sí es de nuevo lo que nosotros decíamos este quíster que estaba en la cámara anterior, ¿ya? Y que ocupaba nuevamente prácticamente 2/3 de la cámara, no permitía ver la pupila, era como la primera impresión que dio en el primer examen de biomicroscopía. Lo que llamaba la atención cuando teníamos el ojo era que había queratitis, ¿ya? Había una queratitis a superior y había una queratitis a inferior en este paciente. No sabíamos si esa queratitis era o no un problema de endotelio y que estaba tendiendo a descompensar la córnea, y esta vez la VM sí mostró un quiste con una ocupación de espacio, que aquí de hecho está cubriendo la pupila y está tocando el iris, digamos, del lado temporal, porque era una lesión que venía de nasal a temporal. Tenía algunas tabicaciones, ahí se ve el quiste. Y en ese minuto, teniéndolo por segunda vez al paciente ahí en pabellón, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, este paciente nuevamente está con dolor y ojo rojo. O sea, ¿qué opciones tenemos de tratamiento? ¿Qué le decimos a la mamá? Salimos a hablar con la mamá, le dijimos nosotros, tomamos una decisión, no sabíamos si este quiste estaba en ese minuto o no complicado, discutimos sobre cuáles eran las complicaciones que podrían presentarse en estos quistes y dijimos, bueno, es un paciente pequeño que no se deja examinar, no vamos a poder estar controlándole la presión frecuentemente, el paciente era de Los Ángeles, va a ser difícil estar sometiéndolo a exámenes bajo anestesia seriados y muy frecuentes, entonces dijimos, tenemos que hacer algo y planteamos hacer un vaciamiento. En ese minuto se conversó con la mamá, se realizó entonces el vaciamiento del quiste. Cortito igual les muestro un poquito. Primero se intentó ingresar por nasal, por temporal. Por nasal uno se encontraba inmediatamente con el quiste adosado. Se aspiró el quiste, se colapsó un poco este quiste. Les voy a ir un poco adelantando. Hay unas zonas en que ustedes ven que ya por transparencia se deja ver la aguja bajo la córnea central, pero de todas maneras es una lesión que en córnea estaba muy pigmentada y como con leucoma, con córnea edematizada. Entonces ahí ustedes ven que por transparencia se ve, pero en realidad la córnea no es transparente, ¿ya? Se intentó, por supuesto, disecar esta lesión pigmentada de la córnea con viscoelástico, que tampoco fue posible, no fue posible liberar el pigmento de la córnea. Entonces, el aspecto final es más o menos ese, en que se ve la pupila un poquito más despejada. Por nasal también se intentó con viscoelástico separar esta lesión pigmentada de la córnea, pero tampoco se logró. Así era el aspecto final. Da la impresión aquí que esta lesión está como, entre comillas, con un eje pupilar más libre, pero ahí el paciente está dilatado y la verdad, esta zona de todas maneras es muy pigmentada. No tenemos un eje visual libre, no hay un buen rojo pupilar. Al paciente hay que mantenerlo con midriáticos y a pesar de eso no podemos utilizar el parche. El paciente no se deja utilizar el parche, pero sí, después de este vaciamiento de quiste, el paciente está mejor, ya no tiene fotofobia, no se queja de dolor, abre mejor su ojo, solo no se deja ocluir
para intentar, ya sabemos, mejorar un poco el desarrollo de embriopía. Entonces, muy cortito, unos mini comentarios sobre quiste de iris, ¿ya? Nosotros sabemos que los quistes de iris pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos tienden a ser más benignos que los adquiridos, que tienen relación más con traumas o, por ejemplo, o cirugías de algún tipo. En relación a los congénitos pueden ser de dos tipos, pueden ser pigmentados o de estroma. ¿Ya? Los pigmentados son mucho más frecuentes, pero tienden a diagnosticarse en edades, digamos, mayores en la vida. Los de estroma tienden a ser más de niños y los de estromas también tienden a causar más complicaciones por la ocupación de la cámara anterior, ¿ya? Es importante saber que también los de estroma tienden y se describen típicamente como menos pigmentados y incluso con transiluminación positiva, ¿ya? Lo malo de nuestro paciente, yo creo, es que era de un iris muy oscuro, ¿ya? En relación a los diagnósticos diferenciales, importante en los que son de epitelio pigmentario, por ejemplo, el melanoma o el melanocitoma, y en los que son más de estroma, los meduloepiteliomas o los adenomas de iris, ¿ya? El diagnóstico, el gold standard es la VM, ¿ya? Pero obviamente sirve mucho la ecografía o algún examen de imagen cuando uno quiere hacer diagnóstico diferencial, por supuesto también con alguna metástasis, sobre todo en los adultos, ¿ya? En relación a los tratamientos, hay distintos planteamientos. Si se supone que el quiste no está complicado y no está causando ningún problema, solo se puede observar, ya como en el caso de nuestro paciente, era un paciente que estaba siempre con el ojo rojo y con fotofobia, ya se pueden realizar aspiración del quiste. Ahí está escrito el uso de láser con argón para tender a colapsar el quiste o con YAG para a causar una disrupción que vacíe el quiste. El problema es que dentro del quiste, sobre todo los estromales, el contenido del quiste tiende a ser más proteico y con mucho ácido hialurónico, entonces puede causar problemas, ¿ya? En general, las complicaciones de estos quistes tienen que ver con esta ocupación de espacio porque pueden causar glaucoma, pueden alterar el ángulo, pueden causar neovascularización, catarata, ambliopía, por supuesto, por la ocupación de espacio. Y esos son los principales problemas, ¿ya? También está escrito que tanto el láser como la aspiración sola pueden causar más recidiva, pero hay un montón de publicaciones que dicen que en realidad no necesariamente hay recidiva, pero en el caso de que se hagan, por ejemplo, las aspiraciones, uno también puede inyectar sustancias dentro del quiste que tiendan a colapsarlo, como alcohol, mitomicina, 5-fluoracilo, ¿ya? Y la última opción quirúrgica, que es como más agresiva, que es la resección en bloque, ¿ya? Y esa está descrita más para los casos de los estromales, ¿ya? Solo para terminar, recordarles lo que estamos celebrando hoy, ¿ya? Eso. Espero que hoy la fuerza los acompañe. Ya, eso es. Y ahora solo escuchar comentarios y dudas sobre el caso. Eso Andrea, es. Dígame, aquí Juan Pablo López. dígame. Sí, oye, bueno, primero preguntarte cómo lo hace usted para conseguirse casos tan complicados siempre. Esta es una cosa que yo no he visto nunca, un No quiste de este siguen. tamaño primario, claro, y me gustaría preguntarte si este niño tuvo algún procedimiento antes, por mínimo que sea ocular, porque esto se asemeja mucho a una invasión de la cámara anterior por epitelio. ¿Ah? Si tú me dices que no tiene nada, comparto contigo que esto se trata de un quiste primario. Y el concepto súper importante desde el punto de vista oncológico es que se le hizo una VM mirando el cuerpo ciliar. Porque cuando tú recién mostraste las imágenes, uno no puede descartar que se trate de un médulo epitelioma con invasión a la cámara anterior, que ese paciente requiere un tratamiento totalmente distinto. Yo quizás lo único diferente que habría hecho, que los felicito por haber entrado al ojo, es haber tomado una biopsia. ¿Mm? Si se podía en algún pedacito, sobre todo en la parte que estaba más cerca al iris, digamos, haberlo biopsiado y ver de qué se trata, porque todavía no tenemos un diagnóstico de certeza. Creo que es un quiste primario del iris, como tú bien lo mencionaste, y tampoco me queda claro por qué tuvo el ojo rojo, por bloqueo pupilar, porque si es así, este paciente requiere una resección importante, digamos, de esa zona para eliminar el bloqueo pupilar. Muchas gracias.
Miren, esto lo vimos entre todas, como te digo, todas estábamos en pabellón, todas tomamos la decisión, todas estábamos pendientes del caso. El paciente nunca tuvo la presión alta. Siempre le tomamos la presión las 2 veces que entró a pabellón, nunca tuvo la presión alta, pero como te digo, lo que para nosotros justificaba este ojo rojo era esta queratitis. Daba la impresión de que como que esta alteración en el endotelio causaba una especie de descompensación a nivel de la córnea. Por eso, por ejemplo, la Ceci fue la que entró a aspirar el quiste, con la decisión que tomamos, por supuesto, entre todas, cuando intentábamos, que una sugería, la otra ayudaba y toda la cuestión, no se pudo separar esta lesión de la córnea, estaba como muy pegada, pero lo más raro de esto fue que en un primer examen, como te digo, daba la impresión de quiste, en el examen bajo anestesia no había quiste, y después al entrar de nuevo a pabellón, ahí estaba de nuevo el quiste. Entonces era así como, chuta, ¿qué es esto? O sea, de repente aparece, desaparece, se infla, se desinfla, y existen sí publicaciones de que estos quistes pueden tener regresiones espontáneas. Solo que cuando tomamos la decisión de vaciarlo, era porque lo teníamos ahí y ya venía de nuevo, entre comillas, complicado con ese ojo rojo, como te digo, con dolor, pero lo atribuimos más a el problema corneal. Nunca tuvo presión aumentada. Y además es un caso que en este minuto es muy reciente porque esta cirugía fue recién en abril. Entonces, los últimos controles los hizo Ceci, como te digo, el paciente está mucho mejor, pero no sabemos si va a recidivar, por ejemplo, el quiste. Todavía no es así. Vamos a todavía tener que estar haciendo exámenes bajo anestesia seriada. Cesis que están por ahí, no sé si quieren comentar algo. No sé, ¿la Olguita quería hacer un comentario antes? Sí, yo tuve 2 casos muy parecidos a los tuyos y lo que ayuda mucho, tal como dices tú, bueno, el UVM, todo lo que hicieron perfecto, pero manejo a largo plazo fue la aspiración y la inyección de alcohol. Y con eso, por lo menos la reproducción del quiste fue muy tardía, o sea, varios años después. Y en el fondo, tal como dices tú, la pelea es mantener una buena midriasis, se produce cierta opacidad en la región de la córnea donde está adosado el quiste, pero una niñita llegó a 12 años con visión 0,8, ponte tú, o sea, súper buena. Si mientras haya entrada de luz, independiente de dónde esté la pupila, la miopía se va a poder manejar. Eh, pero evidentemente que es fundamental el tema de la oclusión y si parten de chicos, ahí es cosa de manejo nomás con los papás, pero mi sugerencia sería si van a llevarlo en un pabellón, el alcohol absoluto intralesional, a mí por lo menos en esos 2 casos funcionó súper bien y como te digo, la regeneración del quiste se produjo en un solo paciente pero de manera súper tardía, así que esa es como sugerencia de manejo a largo plazo. Muchas gracias. Sí, fue súper difícil tomar la decisión en este paciente. Yo creo que lo único que nos hizo tomar la decisión de intervenirlo fue que el quiste estaba ocupando la cámara anterior y que nosotros pensábamos que los síntomas que el niño tenía que eran muy impactantes en su calidad de vida. El niño no jugaba, no salía al patio, una fotofobia muy intensa y que ahora después de la aspiración, la verdad es que se ha resuelto, no sé, en un porcentaje muy alto. Solamente quiero reforzar un poco lo que dice Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, por tus aportes. Gracias, Olguita, también. Pero el aporte de haber mandado a biopsia el líquido que sacamos, yo creo que eso, acitológico, en el fondo. Yo creo que eso habría sido, por distintas razones en ese momento no lo hicimos, o no se concretó, pero podría haber sido un aporte tremendo, aunque no hubiésemos sacado ninguna parte del iris. Estaba muy como pegado al endotelio el iris. No logramos desprenderlo con mucho viscoelástico que usamos. No fue suficiente para dejar una córnea clara y nosotros por el ifema secundario, el cristalino estaba completamente transparente, de hecho nos permitió intraoperatorio hacer un fondo de ojo. Entonces, para no provocar más lesión, la verdad es que no quisimos ser más invasivas. Pero sí, yo creo que el citológico habría sido aquí una ayuda. Y bueno, obviamente estamos comprometidas en comentarle después la VM posterior, porque la idea aquí es hacer un control con VM en pabellón. Es difícil concretar que el doctor Fuentes, que es nuestro imagenólogo, nos haga haga el espacio para estar ahí en el pabellón con anestesia con nosotros, pero es algo que vamos a tener que hacer
en el mediano plazo. Gracias. Yo quería hacer un comentario. Mira, hace como 1 o 2 años un colega de segmento anterior de la fundación juntó los casos que teníamos entre todos, y creo que eran 3, si mal no recuerdo. Uno ese de la Olga, otro era de otro doctor y otro era uno mío. El mío ya tiene como 15 años de seguimiento por lo menos, y fue el primero. En ese momento no teníamos VM, pero eso es una cuestión fundamental, como dijo Juan Pablo, hay que hacer el diagnóstico, o sea, hay que tener imágenes, porque estas cosas son bastante características una vez que uno ya las vio, pero igual uno se puede equivocar y es muy grave equivocarse en esto. Pero el tema es el siguiente, el mío que, como te digo, tiene por lo menos 15 años de seguimiento, era un niño y hoy día es un hombre, hizo varias de estas cosas. Uno, llegó, sí, como quiste, era obvio que había una masa ocupando cámara anterior, grande, etcétera, pegándole al endotelio. Y estos endotelios se dañan con estos quistes. Eso no lo sabe hasta que lo ha vivido harto. Porque después uno lo mete a pabellón, lo vacía. A ese paciente mío le hice endofotocoagulación a las paredes, le pusimos alcohol. Debo haber entrado unas 3 veces con ese paciente a distintas cosas, a hacerlo y a tratarle lo que yo creía que era el origen, y volvía a reproducir, generalmente más chico, pero se demoraba más, pero volvía. Y uno cuando está ahí adentro y ve cuál es la base de esto, en realidad son territorios de iris enormes, y uno no logra distinguir un iris normal del inicio del quiste, etcétera, etcétera. Finalmente, después de tanto tonteo con el quiste, también hizo catarata, lo operé de catarata, y anduvo bien. Con los años hemos tenido que irle haciendo tratamientos con láser, ahora que ya está grande, para vaciárselo y no seguir metiéndonos adentro del ojo cada vez, y dura un tiempo. La visión es precaria, pero existe, y uno tiene que hacer estas cosas a pesar de que sabe que el resultado final no va a ser nunca bueno, porque tampoco puede ir a tratar esa córnea, hacerle procedimientos, injertos y cosas, teniendo una raíz de problema atrás que nunca va a estar tranquila, digamos. Entonces, finalmente tiene que ir haciendo estos tratamientos medios paliativos. Afortunadamente, ninguno de los casos que tenemos es de visión horrible o cero, pero el mío por lo menos es mala. O sea, una visión, el hombre vive con su otro ojo. Pero uno tiene que irlo tratando porque además no tuvimos un caso como el tuyo que fuera tan molesto, de ojo rojo y tan sintomático, pero bueno, es una cuestión bastante escandalosa. Los pacientes se ven ahí, toda la cámara, hasta ellos se los ven ocupados por estos quistes, y hay que ir haciéndole cosas. Pero es muy difícil ganarle esta batalla, ese es el concepto final, digamos. O sea, por mucho que tú le hagas el tratamiento que le hagas, tendrías que volar con 2/3 de iris para poder estar más o menos cerca de eliminar el problema en su origen. Lo que yo quería comentar, Doc, es que lamentablemente en nuestro caso, porque revisando todos los casos, como tienden a ser poco pigmentados los de estroma, tú ves lo que estás haciendo, pero en este paciente era imposible. O sea, yo no me imagino en este paciente intentar una resección de iris porque no se ve, la córnea es completamente oscura. Entonces, no se ve transiluminación, no se ve el iris por debajo de esa lesión, nada. O sea, solo logramos ver el iris cuando logramos la primera vez ver con Lagonio el iris, porque si no, no se ve. Y lo otro es que nosotros, como digo, en ese minuto dijimos, ¿le ponemos alcohol? ¿No le ponemos alcohol? Sabíamos que era una opción, pero no quisimos tomar la decisión del alcohol porque nos daba susto la córnea. O sea, nosotros creemos que todas las molestias y complicaciones de él venían de la córnea, entonces no queríamos dañar más esa córnea. Por eso nunca, la Ceci, que fue la cirujana principal que entró, nunca quiso traccionar el criste, nada, sino que todos le decíamos, ya, intentemos con viscoelástico, pero no nos metamos más allá que eso, porque el susto principal era seguir dañando más esa córnea. Sí, a mí lo que me ha llamado la atención es que el contacto quiste-córnea es muy dañino. O sea, uno no se imagina intuitivamente que sea tan así. Pero estos pacientes a lo largo del tiempo reproducen, y uno lo encuentra, consultan cuando ya el quiste está tocando, y ese toque repetido va dañando. Y eso es lo que finalmente más le afecta la visión final. Pero bueno.
Eso. Eso era. Muchas gracias por los Bueno, comentarios. bueno, se les agradece a todos la participación, la presencia, el levantarse tempranito el día sábado, pero yo creo que igual siempre hay algo entretenido y algo se aprende de todas estas cosas, así que ojalá Ujú. nos volvamos a ver ligerito. Tengo la mano levantada. Ah, aquí ve No se veía, Jimena. que son 3 pantallas. Hola. Hola, Hola. ¿Aló? y habla. No me he levantado tempranito, por eso no pongo el video. Estoy en mi camita aún. Pero qué rico verlos a todos. Oye, es que les quería comentar que en la APOS estuve con Farouk Orj, ¿cómo se llama? Mm, ¿Cómo se pronuncia su nombre? No eso. lo tengo súper claro. Pero lo que les quería comentar es que estuve en un comité con él y me llamó la atención mucho un instrumento de realidad virtual que está desarrollando, no sé si lo tienen considerado para que darle un huequito en el Congreso. Jimena, Farouk Orje es nuestro, no sé si se pronuncia así tampoco, es Sí, nuestro ya. internacional para el bloque de oftalmopediatría y estrabismo. Ya, lo que pasa es que me mostró un headset de realidad virtual que está desarrollando, pero muy nuevamente para enseñar examen de retinopatía del prematuro con oftalmoscopía binocular indirecta y tratamiento con láser, ¿ya? Y me mostró el demo y lo encontré espectacular. Entonces, les quería ver si podían hacer un huequito en algún momento, porque probablemente él no tiene una charla de esto, pero hacer un huequito para que lo presentara y lo vieran con la gente que está encargada del programa ahora, porque me pareció una excelente herramienta para enseñar, una excelente herramienta docente para enseñar examen de retinopatía del prematuro e incluso enseñar tratamiento. Y es un software completo y me pareció un desarrollo muy innovador y muy promisorio. Eso nomás. No, súper idea. En este año el coche fue a tener como una especie como de skill transfer en un espacio en el recinto ferial donde se va a hacer el congreso. Entonces podría ser ahí una súper buena alternativa, Jimena. Gracias. Vamos a conversar con él. Estamos entonces. Ujú. Ya pues, gracias a todos y a los presentadores por el Gracias. esfuerzo. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, bien. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. María Chao, Teresa, chao. excelente presentación. Sí, Gracias. muy buena Chao. María Teresa, te Muy felicito. buena.